¿Alguna vez sentiste que alguien conocía tus deseos más ocultos, incluso antes de que tú mismo los admitieras? No era una voz, no era una sombra, era algo mucho más peligroso, tu propio deseo, observándote desde dentro. Lo que llamamos tentación nunca comienza afuera, comienza en el punto exacto donde dejamos de vigilarnos. Y esta es la pregunta incómoda que nadie quiere enfrentar. Si el mal realmente nos persigue, ¿por qué siempre encuentra a cada uno justo en un lugar donde somos más frágiles? Porque no se trata del diablo buscándote. Se trata de ti, luchando contra la parte de ti que prefiere que ninguén saiba quién vos realmente es. Este video no es sobre demonios. Es sobre la batalla que ocurre cuando tú no te conoces. Y hoy vamos a entrar en ese territorio prohibido. A veces creemos que caemos porque algo nos tienta desde afuera. Pero la verdad que casi nadie se atreve a mirar, es que la trampa empieza mucho antes. Empieza dentro, en ese punto silencioso donde una herida emocional se convierte en deseo. Una carencia no resuelta se vuelve impulso. Un sentimiento reprimido se transforma en sombra. Carl Jung lo advirtió hace décadas. Todo aquello que negamos en nosotros no desaparece, solo espera. Y cuando espera demasiado, busca una salida. Ese es el origen de la trampa. No es un enemigo externo empujándote hacia la caída. Es la parte de ti que no quisiste escuchar, llamando por atención. Mira con honestidad. Cada deseo oculto que te arrastra, alguna vez fue una necesidad no atendida. Algún gesto de amor que faltó. Alguna palabra que nunca recibiste. Alguna dor que no te dejaste sentir. Y esa sombra, cuando no es reconocida, empieza a gobernar. Se infiltra en tus reacciones, en tus elecciones, en tus hábitos que no entiendes, en esos ciclos que se repiten una y otra vez, como si alguien hubiera escrito tu destino sin tu permiso. Pero no es destino, es solo psicología profunda moviéndose sin tu luz. El peligro real nunca fue el deseo. El peligro es el deseo no visto, ese que finges controlar, pero que te controla a ti. Y entonces nace el conflicto eterno. Conciencia contra impulso. Propósito contra carencia. Tú contra tu sombra. Porque la parte de ti que quiere despertar sabe lo que es correcto. Pero la parte que se siente incompleta busca alivio, busca escape, busca placer inmediato. Y cada vez que esa sombra gana, no es porque eres débil, es porque no te conoces lo suficiente. Ahí está la verdadera trampa. No caes porque eres malo, caes porque estás ferido, y lo que te hiere, te domina. Pero escucha, lo que te domina también puede liberarte, si tienes el coraje de observarlo. La sombra no es tu enemiga, es tu mapa, tu mensaje oculto, la señal de donde aún no has llevado luz. Y cuando empiezas a iluminar esos deseos ocultos, cuando los reconoces sin miedo, cuando les das nombre, entonces la tentación se desarma. La caída deja de repetirse, y lo que antes era trampa, se convierte en camino. El despertar espiritual no consiste en destruir tu sombra, sino en integrarla, en reconciliarte contigo, en escuchar lo que tu propia alma ha intentado decirte durante años. Porque, al final, el enemigo nunca estuvo fuera. Siempre fue la parte de ti que pedía por luz y no era escuchada. Ahora dime, ¿de qué deseo oculto estás intentando escapar? ¿Y qué parte de tu historia está pidiendo ser sanada? A veces, es más fácil señalar hacia afuera que mirar hacia adentro. Más cómodo inventar un enemigo perfecto, un culpable universal, un rostro oscuro al que responsabilizar por cada caída, cada impulso, cada error. Pero hoy, quiero que escuches algo incómodo, algo que quizá no estabas preparado para oír. La ilusión del enemigo externo
ese personaje que muchos llaman Satanás, el adversario, el tentador. Ese ser al que le entregamos, sin darnos cuenta, onoso poder interior, para no cargar con no peso de la propia libertad. Al final, culpar a un demonio por nuestras decisiones tiene un beneficio silencioso. Nos exime de responsabilidad, porque si él fue quien me empujó, entonces yo no elegí. Si él fue quien me sedujo, entonces no fallé. Si el mal viene de afuera, entonces yo puedo seguir siendo inocente. ¿Ves el truco? Pero la conciencia no se deja enganar. Y tarde o temprano, nos enfrenta con una verdad más profunda que cualquier teología o cualquier mito ancestral. El mal que más nos destruye nace dentro de nosotros. Es aquí donde entra la psicología moderna, Carl Jung, y su concepto de la sombra. Todo aquello que rejeitamos en nosotros mismos no desaparece, se esconde, se disfraza, se proyecta. Y un día lo vemos afuera como si fuera un enemigo real. Qué irónico, ¿no? Lo que llamamos Satanás muchas veces no pasa de un espello emocional amplificado. Una parte nuestra que non foi amada, non foi observada, non foi integrada. Y cuanto más negamos esa sombra, más poder le damos. Porque aquello que rechazamos termina controlándonos. Entonces, ¿quién es realmente el adversario? ¿Un ser externo esperando nuestra caída? ¿O ese fragmento interior que clama por ser visto y que, por negarlo, se convierte en un tirano psicológico? Mira más de cerca. Cuando culpas a un diablo por tus decisiones, postergas tu crecimiento. Cuando dices, fui tentado, evitas preguntar, ¿por qué quise caer? Cuando hablas de ataques espirituales, evitas explorar tus heridas emocionales. La ilusión del enemigo externo no es solo una creencia, es una fuga, una forma elegante de evitar la responsabilidad más profunda que el ser humano posee. El poder de elegir quién quiere ser a cada instante. La verdad es que nadie te empuja tanto hacia la oscuridad como aquello que tú mismo no te atreves a enfrentar. Y nadie te lleva tan alto hacia la luz como acorallen de deseas propias sombras para iluminarlas. La batalla más importante nunca fue cósmica. Siempre fue interna. Siempre fue vosé, diante de vosé mismo. Y cuando entiendes eso, algo muda. De repente, ya no necesitas un enemigo para justificar tus tropiezos. Ya no dependes de un culpado para explicar tus impulsos. Porque finalmente, estás listo para mirar hacia adentro y asumir o control de tu propio destino. Eso es evolución espiritual. Eso es libertad. Eso es despertar. Antes de irte, quiero dejarte una pregunta que divide a quienes apenas escuchan de quienes realmente buscan conciencia. ¿Qué parte de ti sigues llamando enemigo porque aún no te atreves a reconocerla? Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios, estoy listo para ver mi sombra. Así sabré que eres de los que caminan hacia la luz, aunque duela. Suscríbete si deseas seguir explorando estas verdades profundas. Comparte este video con alguien que esté despertando. Y recuerda, todo adversario desaparece cuando la conciencia aparece. A veces creemos que la oscuridad nos observa desde afuera, pero la verdad más incómoda es que la sombra nos conoce porque nace de nosotros mismos. Y conoce nuestros deseos, incluso aquellos que juramos nunca haber sentido. La mecánica es sutil, casi perfecta. Todo lo que evitas mirar termina controlándote.
Todo impulso que reprimes regresa disfrazado. Toda verdad que escondes se torna un imán silencioso que te arrastra una y otra vez hacia el mismo lugar. E aí começa o mistério. Por que caemos sempre no mesmo ponto? Porque repetimos padrões que juramos abandonar. ¿Por qué la vida parece empurrarnos contra exactamente aquello que queremos evitar? La respuesta no está en un enemigo externo. Está en la parte de ti que aprendió a sobrevivir escondiéndose. La sombra no ema. La sombra es lo no vivido, lo negado, lo reprimido. Lo que en algún momento te dolió tanto que tu mente decidió enterrarlo. Pero enterrado no significa muerto. Significa que opera en silencio. Ese deseo que te avergüenza, ese impulso que você tenta ignorar, ese pensamiento que você empurra para longe. Todo eso forma un circuito psicológico que Jung llamó la sombra. Y o ciclo es sempre o mesmo. Deseo, vergonha, compulsión, culpa, repetición. La sombra conoce tus deseos porque ella é criada exactamente a partir deles. Ella surge de tudo o que você não quis assumir, de tudo o que você não quis sentir, de tudo o que você tentou fugir. E quanto mais você foge, mais força ela ganha. A vida entonces repete a prova. Te coloca diante do mesmo tipo de persona, do mesmo tipo de tentação, da mesma ferida emocional. Como si el universo dijera, hasta que lo veas, esto volverá. La sombra no te persigue para destruirte. Ella te empuja para revelarte. Porque no é o desejo escondido que te derruba, é o fato de não reconhecê-lo. La tentación no é un inimigo, é un espelho. E quando você finalmente se atreve a olhar para o que sempre evitou, quando admite, sim, isso está em mim, algo profundo acontece. El ciclo se rompe. A compulsão perde força. O desejo deixa de controlar você, porque você se torna consciente. E o que se torna consciente se transforma. La sombra conoce tus deseos porque lleva años esperando que você los conheça também. No para te condenar, pero para que você desperte para quem realmente pode ser. A luz não nasce negando a sombra. La luz nasce quando você decide iluminá-la. E talvez este seja o chamado deste momento. Olhar para dentro, encender uma linterna no lugar escuro e finalmente perguntar: o que em mim está pedindo para ser liberado? Porque no final, a sombra não quer dominar você, ela quer completar você. E quando isso acontece, você se torna alguém que nenhum desejo oculto pode controlar. Você se torna inteiro, você se torna livre. Espiritual final. Se este mensagem tocou algo dentro de ti, escreve nos comentários: veu-me sombra, escolho despertar-me. Isso ajuda a consolidar sua própria consciência. A veces, la trampa más peligrosa no es la que vemos frente a nosotros, sino la que construimos con nuestras propias manos. La trampa perfeita não está fora, está dentro. Es ese instante silencioso en que un deseo cualquiera empieza a aparecer tu voz interior. Y ahí, todo cambia. Desde niños nos enseñan a temer la tentación, a huir de lo prohibido, a desconfiar de la sombra. Pero nadie nos dijo que o verdadeiro perigo é acreditar que somos nuestros impulsos. Esa es la trampa perfecta, la única que no detectas porque se disfraza de yo. El deseo aparece primero como un susurro tímido, una curiosidad, un impulso breve, nada más. Pero el ego sabe jugar. Él toma ese susurro
y lo convierte en historia. Yo soy así. Yo necesito esto. No puedo evitarlo. Ahí es donde caemos. No en la tentación, sino en la narrativa. Ironías del ser humano. No caemos porque algo es irresistible. Caemos porque contamos un cuento que nos permite caer. Y poco a poco, sin darnos cuenta, el deseo deja de ser deseo y se convierte en identidad. Una etiqueta invisible que colocamos sobre el pecho. Una máscara que parece encajar perfectamente al precio de perder la propia voluntad. Cuando eso ocurre, lo que querías se transforma en lo que crees necesitar, y lo que era libre se vuelve dueño de ti. Ese es o ponto exacto en que o ego vence, cuando você confunde impulso con destino, cuando olvidas que tú eres el que elige, y no el elegido por tus propias sombras. La mente, entonces, empieza a justificar todo. Cada caída parece lógica, cada repetición parece inevitable, cada renuncia interior parece parte de quien soy. Hasta que un día, despiertas y ya no recuerdas cuándo fue que dejaste de ser sujeto para convertirte en marioneta de tu propio deseo. Pero aquí está la revelación que pocos se atreven a enfrentar. Ningún impulso merece convertirse en tu identidad. Ningún deseo merece gobernar tu nombre. Ninguna sombra merece más autoridad que tu conciencia. A liberdade começa quando você olha para dentro y pregunta: ¿esto realmente soy yo? ¿O es solo algo que estoy sintiendo ahora? Esa pregunta ya salvó muchas almas de sí mismas. Porque cuando separas quién eres de lo que deseas, recuperas o poder, recuperas a vontade, recuperas a luz que ficou escondida debaixo de tantas histórias criadas para justificar quedas. E finalmente compreendes. A tentação nunca foi o inimigo. El verdadeiro enemigo era la mentira que contabas sobre ti mismo, la identidad falsa, la narrativa cómoda, el deseo inflado hasta parecer esencia. Cuando rompes eso, la sombra perde fuerza, el impulso retrocede, y você se reencontra como uma versão mais consciente, mais leve, mais livre de você mesmo. Porque ninguém está condenado aos próprios desejos, a menos que decida morar dentro deles. Respira, reconócelo, despierta. Tú no eres tu impulso, eres la conciencia que lo observa. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: yo no soy mi deseo. Cuando finalmente abres los ojos, algo cambia para siempre. Hay un instante silencioso, casi invisible, en el que la conciencia ilumina aquello que por años se escondió dentro de ti. Y de repente, ese deseo oculto que antes te dominaba, pierde poder. Como si la luz revelara que o monstruo era apenas una sombra. Eso es el despertar, no un milagro externo, no una voz divina descendiendo del cielo. Es la lucidez entrando donde antes solo había impulso. Durante tanto tiempo pensaste que eras víctima de tus deseos, que ellos decidían por ti, que te arrastraban como corrientes profundas e inevitables. Pero la verdad es más simple y más desafiante. O desejo só te controla en cuanto você no ve. Cuando lo miras de frente, se rompe la trampa. Es como encender una linterna en un cuarto que siempre te dio miedo. De pronto percibes que aquí lo que parecía enorme era apenas ausencia de luz. Y ahí, justo ahí, nace la fuerza espiritual que tantos buscaban fuera, la lucidez. La lucidez no grita, no exige, no amenaza, solo revela. Y al revelar, te libera. Qué ironía, ¿no? Pasamos la vida buscando soluciones complicadas, rituales, promesas, salvadores, cuando el primer acto de libertad siempre fue este: asumir responsabilidad.
Responsabilidad por lo que sentimos, por lo que evitamos mirar, por lo que desejamos en silencio. Porque nadie puede libertarte de algo que tú sigues alimentando en la oscuridad. Nadie puede cortar una cadena que tú mismo sostienes con fuerza. Cuando reconoces tu deseo oculto, cuando dejas de justificarlo y empiezas a entenderlo, ya no es una amenaza, es un mensaje. Es un fragmento tuyo que, por fin, estás dispuesto a integrar. Y ahí, nese exacto segundo, la sombra pierde sus garras. La trampa se desmonta desde dentro. La compulsión se desmantela. El ciclo se interrumpe. Porque lo viste, porque lo nombraste, porque tu conciencia ya es mayor que o impulso. Ese es el verdadero despertar. No escapar del deseo, sino iluminarlo hasta que deje de ser un enemigo. La libertad espiritual no nace cuando todo está perfecto, sino cuando dejas de mentirte, cuando decides ver, cuando eliges crecer. Y ese siempre ha sido el primer paso da libertazo. Ahora respira. Mira dentro de ti. Observa sen medo aquilo que quere surgir. Y recuerda, a luz que vosé busca, viene del modo en que vosé se observa. El despertar no llega de fuera. El despertar eres tú. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, escribe en los comentarios: elijo ver la verdad que me libera. A veces, la vida se resume en un instante tan pequeño que casi nadie nota, pero que define todo lo que viene después. Porque al final, la evolución espiritual no acontece en grandes milagros, acontece en elecciones invisibles, las que nadie aplaude, las que nadie ve. Y sin embargo, son esas elecciones mínimas las que revelan quién eres cuando no estás actuando para el mundo, sino para ti. Este es el segredo que siempre esteve diante de ti. La espiritualidad auténtica no se mede por palabras, se mede por elecciones. La verdadera batalla nunca fue entre el cielo y el infierno. Nunca fue entre bien y mal, como nos contaran. La verdadera lucha es mucho más sutil y mucho más íntima. Es la lucha entre tu conciencia y tu impulso. Piénsalo. Cada vez que eliges reaccionar, en vez de observar, pierdes una parte de tu libertad. Cada vez que eliges el impulso automático, caminas hacia una versión de ti que no decidiste, sino que simplemente heredaste. Una versión inconsciente, programada, repetitiva. Pero cada vez que eliges parar, respirar, sentir, mirar de frente, despiertas. Y despertar siempre es un acto de rebeldía contra tu viejo yo. La elección, esa elección minúscula, silenciosa, casi imperceptible, es lo que redefine tu destino. No es la gran decisión del año, no es el giro dramático de tu vida, es el sí o el no que dices hoy, ahora, en este preciso instante. Porque todo destino es una acumulación de microdecisiones espirituales. Nadie cae de repente, nadie se eleva de repente, nadie se transforma de repente. Es siempre una repetición, un hábito, una pequeña valentía diaria o una pequeña renuncia diaria. La espiritualidad real, la que transforma, la que te devuelve a ti, no nace de rituales hermosos ni de frases inspiradoras. Nace de ese momento íntimo e incómodo en el que debes elegir conciencia o impulso, verdad o comodidad, quién eres o quién ya no quieres ser. Y sabes que elegiste bien cuando sientes esa mezcla de miedo y paz.
La sensación de que acabas de pisar un territorio interno nuevo. Territorio que siempre fue tuyo, pero que jamás te atreviste a habitar. Ese é o inicio de toda evolución. Porque tu alma no evoluciona cuando o mundo cambia. Evoluciona cuando tú decides no traicionarte. Cuando eliges o que te eleva, aunque nadie lo vea. Cuando eliges conciencia, aunque duela. Cuando eliges luz, aunque la sombra sea tentadora. Esa es la elección que define tu evolución. La decisión de ser quien tu alma sabe que puede ser y no quien tu impulso insiste en repetir. Y hoy, ahora mismo, tienes una nueva oportunidad. Pequeña, silenciosa, pero poderosa. La oportunidad de elegir y con esa elección, reescribir tu destino. Hay un momento en la vida en el que dejamos de correr. Un instante silencioso, casi imperceptible, en el que el alma finalmente suspira. Ese es el segundo en que entendemos algo que ningún nos enseñó. La sombra no desaparece cuando la negamos. Solo se fortalece. Solo se vuelve más sutil. Solo aprende a esperar. Durante años nos dijeron que la oscuridad interior era un enemigo a derrotar, un intruso, un error, algo que debía ser expulsado. Pero nadie nos contó a verdad e incómoda. Lo que rechazamos nos persigue. Lo que aceptamos se transforma. Y aquí comienza esta historia. Imagina por un momento la tentación que más te avergüenza, aquella que escondes incluso de ti mismo. Ese impulso que aparece en los días en que estás frágil, cansado, vulnerable. Ahora imagina que esa fuerza no viene para destruirte, sino para revelarte. La sombra no es un castigo, es un espejo. Es la parte de ti que grita lo que tu conciencia no se atreve a escuchar. Es el mapa de tus heridas antiguas, tus carencias, tus deseos no resueltos. Es el guardián de todos los lugares donde aún no sabes amar. Y lo más irónico es que cuanto más intentas huir, más rápido ella te alcanza. Pero algo cambia cuando de repente decides detenerte. Cuando, en vez de luchar contra tu impulso, lo observas. Cuando, en vez de sentir culpa, preguntas. Cuando, en vez de esconderte, te miras directamente por dentro. Y es ahí donde ocurre a verdadera alquimia. Porque la tentación deja de ser una caída y se convierte en información. El miedo deja de ser un muro y se convierte en una puerta. La sombra deja de ser una amenaza y se convierte en la maestra que siempre estuvo aguardando tu maturidad. Es curioso. Siempre pedimos evolución espiritual, pero huimos del único mecanismo que realmente nos hace evolucionar. Integra tu sombra y descubrirás algo extraordinario. Que ella no está contra ti. Está contigo. Te muestra la parte exacta donde tu alma aún no despertó. Cuando dejas de llamar mal a lo que no entiendes y empiezas a verlo como un mensaje, todo cambia. Ya no es una batalla entre luz y oscuridad. Es un diálogo, un reencuentro, una reconciliación contigo mismo. Integra tu sombra y sentirás que un peso inimaginable se disuelve. No porque la oscuridad desaparece, sino porque deja de controlarte. No porque te vuelves perfecto, sino porque por fin te vuelves completo. Y esa es la verdad que casi nadie está preparado para huir. La evolución no ocurre cuando te conviertes en luz. Ocurre cuando aprendes a sostener la luz, incluso cuando la sombra surge. La evolución es integración,
La libertad es responsabilidad. La transformación es honestidad radical. Y a partir de hoy, cada impulso, cada tentación, cada sombra que aparezca en tu camino, ya no será una amenaza. Será una invitación. El comienzo de una conversación íntima con la parte de ti que clama por madurez, presencia y verdad. Porque crecer siempre fue un acto de valentía interna. Ahora dime, ¿qué sombra dentro de ti está pidiendo ser escuchada? A veces, la vida coloca un espejo frente a nosotros. Un espejo que no refleja el rostro que mostramos al mundo, sino aquello que escondemos incluso de nosotros mismos. Y sin aviso, surge la pregunta que corta o ilumina, según la honestidad con que te atrevas a responderla. Si tus deseos más ocultos fueran colocados frente a ti, ¿qué versión de ti mismo aparecería? No es una pregunta cómoda. De hecho, es probablemente la más incómoda que un ser humano puede enfrentar. Porque no fala de tentaciones externas, ni de figuras malignas rondando tu camino. Habla de ti. Solo de ti, de aquello que aún no has querido mirar. Y sin embargo, es justo ahí donde comienza la verdadera evolución. Imagina por un instante que todo lo que evades, todo lo que justificas, todo lo que empujas para otro momento, de repente toma forma frente a ti. No con cuernos, no con fuego, no con amenazas, sino con la forma exacta de tu propio deseo reprimido. Esa es la prueba. Y siempre fue la prueba. La imagen que aparece en ese espejo no es un enemigo sobrenatural. Esa versión de ti que ainda opera no automático, que tropeza no mesmo ponto, que cede ao mesmo impulso sin entender por qué. Y aquí ven a revelación que transforma todo. Satanás no necesita conocer tus deseos, porque es tu sombra la que los guarda, la que los repite, la que te guía en silencio cuando tú no estás presente. La pregunta entonces nunca fue ¿quién me tienta?, sino ¿por qué sigo permitiéndolo? Esta es la parte que muchos evitan, porque confrontar el deseo es confrontar la narrativa. Y confrontar la narrativa es aceptar que muchas de tus caídas no son destino, son decisiones inconscientes. Pero aquí hay una buena noticia, una poderosa. Cuando nombras tu deseo oculto, él deja de gobernarte. Cuando lo miras de frente, sin máscaras, sin drama, sin culpa, él pierde poder. La sombra deja de ser territorio de caída y se convierte en territorio de conciencia. Y eso, aunque suene sencillo, es uno de los actos espirituales más valientes que un humano puede realizar. Porque no existe evolución real sin honestidad radical. No existe libertad sin lucidez. No existe luz sin aceptar primero dónde ainda estás en la oscuridad. Y quizá, solo quizá, todo este tiempo no estaba siendo perseguido por fuerzas externas. Tal vez estaba siendo llamado a despertar, a reconocer que en você podría ser, se deixara de se esconder de sí mismo. Y así, regreso a la pregunta que cambia todo. No para aterrarte, sino para abrirte, para expandirte, para devolverte a ti mismo. Si tus deseos más ocultos fueran colocados frente a ti, ¿qué versión de ti aparecería? ¿La que cede? ¿La que repite? ¿La que foge? ¿O aquella que finalmente se reconoce y decide ir más allá? Ningún enemigo externo tiene más poder que aquello que tú aún no has comprendido.
Y cuando comprendes, cuando iluminas, cuando asumes, la sombra deja de ser prisión y se convierte en maestro. La evolución espiritual no consiste en destruir un diablo, sino en dejar de alimentar el que construiste dentro de ti por no querer mirar. Comprender tus deseos no es un acto de ego, es un acto de libertad, de humildad y sobre todo, de despertar. Ahora te dejo con una última invitación. Mira hacia adentro, con coraje. Reconoce tu sombra, con honestidad, y elige, con conciencia. Ese es el verdadero cierre de esta historia, el único que importa. Antes de irte, escribe en los comentarios, para sellar este compromiso contigo mismo, la frase «Yo elijo verme con verdad». Si este mensaje tocó algo profundo en ti, suscríbete, comparte este video y deja que más personas despierten a esta reflexión. No por el canal, sino por la evolución que todos necesitamos.